Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bernabé Apóstol. Bernabé no pertenecía al grupo de los 12, pero al igual que Pablo, la Iglesia lo reconoció con el título de apóstol, en griego enviado. Fue una figura muy importante en los inicios de la Iglesia. Junto con Pablo, enviados por la comunidad de Antioquía, comenzaron la evangelización en el mundo pagano. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria de San Bernabé. Él fue apóstol. Apóstol significa ser enviado. Una de las características interesantes que encontramos en Hechos de los Apóstoles es cuando describe las características y la forma, la personalidad de San Bernabé. Es lindo porque Bernabé es como esa esponja, yo suelo decir, ¿verdad? Que es capaz de poner la unidad, poner el paño frío sobre ciertas situaciones que algunas veces a nosotros también nos incomodan. Característica esencial y fundamental de Bernabé. Así que vamos a pedir para que cada uno de nosotros también pueda ser esa persona paciente y esa persona que hace poco a poco procesos en la vida cristiana y sobre todo dentro de su comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko yande jara ore por Yahu bereko yande jara ore por Yahu
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que para convertir a los paganos elegiste a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, concede que el Evangelio de Cristo, predicado por él con tanta firmeza, sea anunciado fielmente con palabras y obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que Dios les había concedido, él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón firme. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una gran multitud adhirió al Señor. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahem, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclama el Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor, que es Rey. El Señor reveló su justicia a los ojos de las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca.
curen a los enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso este evangelio. Ciertamente nosotros aquí miramos la experiencia de un trabajo misionero. Todos nosotros ciertamente estamos llamados a nuestra misión. Una misión específica es aquella de anunciar. La diaconía es la primera misión, es decir, el servicio. La Iglesia siempre insistió mucho en el aspecto de la caridad. La fe, la esperanza y la caridad todas desaparecerán, pero la caridad es la que va a permanecer. Queridos hermanos, y justamente aquí entonces el Señor nos invita y nos vuelve a decir, por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Hago la ñandé entonces la yeyapuana porque es nuestra misión. Una vez que nosotros hemos recibido nuestro querigma, es decir, ñande oiñas endurire, ñande yarañe, eso quiere decir el catejeo, la catequesis. Es decir, entrar. Porque la propuesta del Señor. Entonces, esa es la celebración, ¿verdad? Celebrar la vida. Que se vea, queridos hermanos, pero recuerden, queridos hermanos, por favor, que la celebración litúrgica es justamente de la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad, todos tenemos que celebrar la vida. Yo no puedo estar contento celebrando, gente maoísha, pinimba, que esto, que aquello, sabiendo que hay muchos hermanos que están en los semáforos, en los hospitales sin remedio, muriéndose por pobreza, que no pueden, que dentro de 3 o 4 meses tiene que venir para hacerse un estudio, diga tú yo pagar ningún seguro de un hospital o sanatorio privado, se le quita el dinero e incluso ese dinero que no se le devuelve a pesar de que cada mes, oye, no, eso y la IPS o mía. Queridos hermanos, hay mucha injusticia. Yo no sé si nosotros nos hemos acostumbrado tanto a vivir en la injusticia que al final de cuentas estamos navegando en este mundo, en este caos, y nos contentamos, nos quedamos ahí. Ya, ese inamigato. Algunas veces yo pienso un poco, ¿por qué será que yo miro un poco así? Y me hace sufrir mucho, A mí me hace sufrir mucho, porque yo como sacerdote, recorriendo por los hospitales, le veo a mucha gente sentada ahí en el piso, lo que sea lo que sea, bebé. Poco a poco, y así muchas otras cosas, ¿verdad? Y muchas injusticias. Bueno, eso es con respecto a salud, ¿verdad? Pero en todos los niveles, la educación y cómo nos engaña, ¿verdad? Y después te quieren y te presentan como si fuese luego no sé qué cosa. Yo voy mesita de la China porque bendiga tú ya por la mesita para nuestros niños en la escuela. Y te sobrefacturan y después te dicen cualquier cosa para justificarte. Que el precio del pupitre. Y eso costó en chino. Quiere decir que dentro de un año mía, y si producto chino. Bueno, queridos hermanos, se dan cuenta lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces aquí la palabra del Señor nos exige y nos dice, pero por favor, ustedes tienen que salir a anunciar el reino de Dios. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Decir, ahí están los angelitos, aquí están. No, queridos hermanos. La presencia del ángelos justamente quiere decir, en griego, ángelos quiere decir el que anuncia la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia para un enfermo? ¿Cuál es la buena noticia
para uno que está encarcelado injustamente? ¿Cuál es la buena noticia para aquel pobre que no tiene qué hacer, no tiene trabajo? ¿Cuál es la buena noticia? Pellemínase. Entonces pensemos un poco, ¿cuál es la buena noticia para nosotros? Para uno que está en un vicio, para uno que tiene en su casa familias que están en el vicio. ¿Cuál es la buena noticia para esa mamá que tiene un hijo que está en la droga? Para ese papá que está sufriendo, ¿por qué? Y porque no tiene dónde ir a trabajar, etcétera, etcétera. Así es que, queridos hermanos, hoy el Señor nos invita, vayan, anuncien la buena noticia, el reino está cerca. Pero son ustedes los que tienen que expulsar a los demonios, es decir, a todo aquello que es negativo, a todo aquello que no nos deja vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Expulsen, les doy el poder. Así es que ustedes procuren y busquen lo elemental y lo fundamental para hacer crecer la comunidad y para comprometerse realmente con esta comunidad en la que nosotros estamos insertos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que resplandezca por el espíritu de perdón y por la fidelidad al Evangelio, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por las personas que sufren injusticias, para que se refugien en Dios y respondan siempre con rectitud de vida, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por los jueces y fiscales, para que actúen con imparcialidad y con transparencia, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser la luz del mundo. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica con tu bendición, Señor, los dones que te presentamos y enciende en nosotros la llama de tu amor, que impulsó a San Bernabé a llevar a los paganos la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor Dios del universo, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita Auxiliadora, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe, con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Después de recibir el anticipo de la vida eterna,
Te suplicamos, Padre, que lleguemos a poseer en plenitud lo que celebramos sacramentalmente en la fiesta del apóstol San Bernabé. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita, a la Virgen, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.